Buenos días, en este video tutorial vamos a hacer el ejercicio 931 y el ejercicio 933. En el ejercicio 931 me dicen, para el área asombrada que muestran las figuras, determine el momento de inercia y el radio de giro respecto al eje X. Fíjense que este es el eje X está exactamente en la mitad de la altura de la figura, ¿no? Que hay 24 hacia arriba, aquí hay 24 hacia abajo, hay 6 acá y hay 6 acá. Está en la mitad de la figura, pero vale la pena aclarar que este no es el eje centroidal. Este no es el centroide de la figura, ya que la figura tiene más área en la parte de abajo que en la parte de arriba. El centroide de la figura estará por debajo del eje X. Entonces vamos a hacer también, aunque el ejercicio no lo pide, pero normalmente lo que se necesita es el momento de inercia centroidal. Entonces también lo vamos a calcular en el ejercicio. Así como también pues me piden el momento de inercia respecto al eje Y y el radio de giro respecto al eje Y, que es el ejercicio 933. El eje Y, pues fíjense que ese sí es el eje centroidal de la figura, porque la mitad de la figura, exactamente la mitad del área está por debajo del eje Y y la otra mitad está por encima del eje Y. No sucede lo mismo con el eje X. Entonces, como la idea es que también a partir de este ejercicio se recuerde cómo se calcula el centroide de una figura, entonces voy a calcular el centroide de la figura, de esta figura, con respecto al eje Y luego de calcular el centroide de la figura, calculo el momento de inercia respecto al eje X y luego calculo el momento de inercia centroidal. Entonces empecemos por calcular el centroide de la figura. Bueno, y entonces lo primero que hice acá fue dividir mi figura en tres partes, en tres rectángulos, el rectángulo 1, el rectángulo 2 y el rectángulo 3. Ahora, como voy a calcular el centroide en Y, debo tomar un eje horizontal como referencia. Se puede tomar la base, pero yo voy a tomar por conveniencia, porque ya están todas las medidas establecidas respecto a este eje X, entonces yo voy a tomar como eje de referencia el eje X. Quiere decir que el centroide que calcule va a ser la medida desde el eje X hasta el eje centroidal, donde esté. Ya sabemos que tiene que estar por debajo del eje X, porque esta área es mayor que esta de arriba, la área 3 es mayor que el área 1. Entonces, una vez que ya se tiene establecido el sistema de referencia, que es aquí mi eje X, entonces ahora voy a completar esta casilla. El área 1, la figura 1 pues es un rectángulo, el área de un rectángulo es base por altura. Si nos fijamos acá, la base 12 y 12, 24, toda esta dimensión es la base, 24 por 6 de altura. Entonces aquí tendríamos que establecer 24 por 6. Obviamente esto está en milímetros cuadrados, porque las dimensiones están en milímetros. Para la figura 2, entonces la figura 2 es también un rectángulo, fíjense, es este rectángulo, que tiene de base, entonces aquí están los 8 milímetros, estos 8, y de altura serán 24 de acá y 24 de acá, 48. Entonces serán 48 por 8, entonces aquí colocamos 48 por 8, es el área de la figura 2. Y el área de la figura 3, pues la base serán todo esta, 24, 24, 48 por 6 de altura. Entonces aquí colocamos 48 por 6. Unidades, recuerdo, milímetros cuadrados. Entonces ahora voy a hacer estos productos y obtengo, bueno, la primera respuesta 144, 384, 284, 288. Ahora voy con los Y barra. Entonces para la figura 1, como es un rectángulo, su centroide estará en la mitad de acá, el Y barra. Exactamente aquí a la mitad de la altura, o sea, a la mitad de 6 que son 3. Pero como mi eje de referencia es el eje X, entonces serán 24 desde el eje X hasta la base, más 3 hasta el centroide, 24 y 3, 27. Bueno, ahí está, estos 27 de acá a acá, a la línea verde. Bueno, y ahí ya los coloqué frente a la figura 1. Frente a mi rectángulo 1. Mi figura 2, entonces, ¿dónde está el centroide de mi figura 2? Como mi figura 2 es este rectángulo, el centroide de este rectángulo estará en la mitad de su altura, o sea, quedará sobre el eje X. Y como el eje de referencia es el eje X, pues este centroide vale 0, que arriba es 27, 0. Y el de la figura 3, entonces también el centroide estará exactamente acá en la mitad de la figura 3, o sea, a 3 milímetros. Y acá, de eje a eje, entonces tendremos estos 24 hasta acá,
más estos 3 acá son 27. Entonces acá habrán 27 milímetros de eje a eje. Esos 27 es el valor que vamos a colocar acá, el Y barra de la figura 3. Bueno, pero vale la pena aclarar que como estoy por debajo del eje de referencia, este es mi eje X, hacia arriba es positivo, los valores de Y hacia arriba son positivos y los valores de Y hacia abajo son negativos. Como la figura 3 está aquí por debajo, entonces el Y que le corresponde es menos 27 negativo, o sea, el eje de referencia desde X hasta el eje verde, hay 27 hacia abajo, entonces serán menos 27. En cambio el otro eran 27 positivos porque estaba por encima, estos 27. Y el otro 0 porque estoy exactamente sobre el mismo eje. Lo siguiente es hacer este producto, el área por el Y barra de cada uno, y luego hacer las sumas acá. Y voy a obtener, bueno, entonces vamos a obtener estos valores. Este no me da negativo porque el área es positiva, pero el Y barra es negativo, entonces también se multiplican los signos. Positivo por negativo da negativo. Al sumar esto, el resultado me da negativo porque la mayor cantidad es negativa. Y aquí las unidades, pues como es área por Y, serán milímetros cúbicos porque el Y está en milímetros. Listo, ahora ya podemos hallar el centroide. Entonces el centroide de toda la figura respecto al eje Y será igual a la razón entre la sumatoria de los A por Y sub I barra sobre la sumatoria de las áreas. O sea, a menos 3.888 milímetros a la 3 sobre 816 milímetros al cuadrado. Bueno, simplificamos las unidades. Como es un Y barra, me va a quedar en milímetros y esto me da menos 4.764 milímetros. Me da negativo porque ya lo habíamos dicho, está por debajo del eje de referencia. Está aquí a 4 milímetros, 4,7, casi 5 milímetros por debajo del eje de referencia. En algunos casos, a veces le colocan a uno el eje de referencia en la base de la figura. Por ejemplo, si a mí me hubieran colocado el eje de referencia acá, entonces el centroide, pues es sencillo decirlo. Por lo siguiente, este es el eje centroidal, la línea morada que acabé de trazar. Y esa línea morada con respecto al eje X está a 4,764 hacia abajo de él. Y si a mí me piden con respecto a la base, a qué distancia está el centroide con respecto a la base, pues lo que me están pidiendo es esta distancia. Y esta distancia pues será simplemente la diferencia entre toda esta altura, desde la base hasta el centro de la figura, o sea, serán 6 y 24 serán 30. Luego estos serán 30 menos los 4.764. Esto nos va a dar 25.236. Luego el centroide de esta figura respecto a su base, que es lo que normalmente piden en los ejercicios, está a 25.236. O respecto al centro de la figura está corrida hacia abajo 4,764 y esta es la manera como se calcula el centroide. Bueno, esta es esa manera de recordar. Sin embargo, ahora sí vamos para la primera parte del ejercicio, que es el momento de inercia y el radio de giro respecto al eje X. Entonces, este es nuestro eje X. Para el momento de inercia y radio de giro respecto del eje X, entonces voy a hacer lo mismo, voy a trabajar esas tres figuras. Figura 1, figura 2, figura 3, ya que esta es una figura compuesta de tres rectángulos. Luego el momento de inercia respecto al eje X será el momento de inercia de la figura 1 más el momento de inercia de la figura 2 más el momento de inercia de la figura 3. Bueno, y acá vamos con la figura 1. Entonces momento de inercia de la figura 1 igual a... Entonces, para calcular el momento de inercia de este rectángulo, fijémonos primero que el eje de referencia o el eje sobre el cual nos piden trabajar es el eje X. Resulta que el centroide de la figura es la línea verde, no coincide con el eje X. Entonces, para el momento de inercia de la figura 1 voy a utilizar el teorema de ejes paralelos. O sea que el momento de inercia de la figura 1 será el momento de inercia del rectángulo más área por distancia al cuadrado. Recuerden que esta partecita es el teorema de ejes paralelos. Luego el momento de inercia de la figura 1 es igual el momento de inercia del rectángulo. Entonces para un rectángulo el momento de inercia es 1/12 de la base del rectángulo. Entonces como esta es la figura 1 y estoy con respecto al eje X, la base con respecto al eje X es esta.
y esta pues son 12 y 12, 24, entonces acá será 24, un doceavo de la base, que son 24, por la altura del rectángulo, que son 6, entonces por 6 a la 3, obviamente esto está todo en milímetros, un doceavo de la base por la altura al cubo, más por estar, repito, por estar el eje centroidal de la figura 1 lejos o no coincidir con el eje X, entonces me toca adicionar esta parte, este término, área por distancia al cuadrado. El área de la figura 1 pues eran 12 y 12, 24 por 6, entonces área de la figura 1, 24 por 6, repito, todo en milímetros, área por la distancia. Entonces aquí vamos a tomar la distancia entre el eje centroidal de la figura 1 y el eje de referencia, que en este caso es el eje X. ¿Qué distancia hay de acá hasta acá? Ya lo habíamos dicho, 24 y 3, 27. Entonces por 27 al cuadrado. Todo esto son milímetros. Entonces el momento de inercia de la figura 1. Esta primera parte 432, esta segunda parte 104.976. Estos son milímetros al cuadrado. Las dos partes y sumadas nos dan 105.408 milímetros a la 4. Este es el momento de inercia de la figura 1. Vamos ahora con el momento de inercia de la figura 2. Entonces la figura 2 obviamente es este rectángulo. El momento de inercia de un rectángulo es un doceavo de la base de la figura 2. Entonces miremos la base de la figura 2, es esta. ¿Cuánto tiene? 8 milímetros de ancho, esa es la base. Entonces 8 doceavo de la base por la altura al cubo. La altura de la figura 2 es toda esta altura. 24 y 24, 48. Entonces aquí por 48 al cubo. Bueno, resulta que el centroide de la figura 2 está acá. Este es el centroide y me coincide exactamente con el eje de referencia, porque el centroide del rectángulo pues está en la mitad y me coincide con el eje X, el eje de referencia. Luego aquí no hay necesidad de utilizar para la figura 2 teorema de ejes paralelos, porque repito, el centroide de la figura 2 es acá, coincide con el eje sobre el cual estamos calculando el momento de inercia, que es el eje X. Bueno, y si hacemos esta operación, esto nos da 73.728 milímetros a la 4. Ahora vamos con el momento de inercia de la figura 3. Entonces la figura 3 es el rectángulo que está aquí por debajo. Nuevamente, momento de inercia un doceavo de la base de la figura 3. Entonces la base de la figura 3 es toda esta, o sea 24, 24, 48. Todo esto está en milímetros, 48, un doceavo de la base por la altura de la figura 3. Esta es la altura de la figura 3, 6 milímetros, entonces por 6 a la 3. Pero ahora miremos, el centroide de la figura 3 es la línea verde, y como estamos calculando el momento de inercia respecto al eje X, los dos ejes no coincide el eje del centroide de la figura con el eje de trabajo, que es el eje momento de inercia respecto al eje X. Entonces acá me toca adicionar lo del teorema de ejes paralelos, que es el valor del área de la figura. Entonces el valor del área será 24 y 24, 48 por 6, es el área de la figura. Entonces 48 por 6, área por la distancia entre los dos ejes, entre el centroide de la figura, que es el eje verde, y el eje de trabajo, que es el eje X. Entonces estos serán 24 y 3, 27. Entonces por 27, este 27 al cuadrado. Y al hacer las operaciones tengo que aquí me da 864 milímetros a la 4 y aquí me da 209.952 milímetros a la 4. Sumo los dos resultados y el momento de inercia de la figura 3 son 210.816 milímetros a la 4. Recordemos que el momento de inercia del eje X lo voy a calcular como la suma de los tres momentos de inercia de las tres figuras, que están aquí los tres resultados en amarillo. Luego, si hago esa suma, entonces voy a obtener que el momento de inercia respecto al eje X es 389.952, esto está en milímetros a la 4. Bueno, y ya tenemos una parte del ejercicio 931. La otra parte es el radio de giro respecto al eje X. Entonces el radio de giro, recordemos que se nota con K sub X y es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia respecto al eje X sobre el área de la figura. O sea que esto es raíz cuadrada de 389.952 milímetros a la 4 sobre el área de la figura, de toda la figura.
El área de toda la figura la tenemos acá, ¿no? En esta tablita, 816 milímetros cuadrados. Entonces aquí divido en 816 milímetros cuadrados. Las unidades, milímetros a la 4, milímetros al cuadrado, solo me queda milímetros al cuadrado, pero cuando extraiga raíz cuadrada me va a quedar solo milímetros, porque ese radio de giro se da en milímetros. Bueno, y esto nos da 21.9 milímetros. Este es el radio de giro de la figura respecto del eje X, que es lo que me pide el ejercicio 9.31. Ahora vamos a hacer algo adicional, vamos a adicionar al ejercicio el momento de inercia respecto a su centroide, no respecto al eje X, sino respecto al centroide, que en este caso recorremos es la línea morada, que es el valor que necesitamos al momento de calcular esta viga. Entonces, momento de inercia respecto al centroide. Entonces, para eso, pues utilizo el teorema de ejes paralelos, y el teorema de ejes paralelos me dice que si ya tengo el momento de inercia respecto al eje X, que este es igual al momento de inercia respecto al centroide más el área por la distancia al cuadrado. Esta área será el área de toda la figura y esta distancia será la distancia que hay desde el eje X hasta un eje paralelo al eje X, que es el eje centroidal, el eje morado. Como nosotros ya tenemos este momento de inercia respecto a X y necesitamos el momento de inercia centroidal, entonces lo que hacemos es despejar. Entonces decimos que momento de inercia respecto al centroide de esa figura es igual al momento de inercia respecto a X menos área por distancia al cuadrado. Luego el momento de inercia centroidal va a ser igual. Momento de inercia respecto al eje X nos quedó 389.952 milímetros a la 4 menos el área de la figura 816 milímetros cuadrados. 816, bueno, dejo de lado las unidades porque no me cabe de pronto acá, milímetros cuadrados por la distancia de separación entre los dos ejes, entre el eje X, que es sobre el cual ya calculé el momento de inercia, y el eje centroidal, que son los 4,764. Este valor es negativo, pero no hay problema porque aquí como es al cuadrado, ese negativo al cuadrado, pues me va a quedar positivo. Entonces 4.764 al cuadrado. Bueno, y si hacemos la operación, entonces este momento de inercia respecto al eje centroidal nos da 371.432.312 milímetros a la 4. Repito, este es el que vamos a necesitar en el caso de calcular una viga de esta forma. ¿Dónde se utilizan vigas de esta forma? Fíjense que la base es muy ancha. Entonces cuando la carga va acá, que es una carga muy puntual o muy angosta, pero se necesita de un apoyo, porque la carga es grandísima, un apoyo bastante ancho, entonces se utiliza esta viga. Fíjese que la viga tiene una altura bastante grande, bastante considerable para evitar la deflexión. Y para finalizar vamos con el cálculo del momento de inercia, pero ahora respecto al eje Y, y el radio de giro respecto al eje Y. Bueno, aquí es un poquito más sencillo porque como es respecto al eje Y, entonces acá vamos momento de inercia respecto a eje Y. Entonces igual voy a trabajar con las mismas tres figuras. Y va a ser más fácil es porque no me toca aplicar teorema de ejes paralelos acá para el cálculo del momento de inercia. Y eso es porque fíjense que la figura 1, su centroide acá respecto a X, ¿no? O sea, respecto al eje X, el centroide está ahí en el eje Y, en el centro de la figura. Igual a figura 2, igual a figura 3, el centroide está acá, exactamente en X igual a 0, o sea, en el eje Y. Entonces no hay que aplicar teorema de ejes paralelos porque el eje Y me está coincidiendo con el centroide de cada una de las tres figuras. Luego aquí voy a hacer momento de inercia de la figura 1 más momento de inercia de la figura 2 más momento de inercia de la figura 3. Entonces momento de inercia respecto al eje Y es igual a, como la figura 1 es un rectángulo, entonces será un doceavo. La base del rectángulo, como estoy con respecto al eje Y, esta es la base. Y la base de estos son estos 6 milímetros, entonces será 6 por la altura. La altura con respecto al eje Y, el momento de inercia con respecto al eje Y, entonces esta será la altura, 12 y 12, 24. Entonces esto será por 24 a la 3. Un doceavo de la base por la altura al cubo, figura 1, más un doceavo
de la base de la figura 2. Entonces, respecto al eje Y, el eje paralelo, esta es la base, quiere decir 24 y 24, 48 de base. Por la altura de la figura 2, la altura de la figura 2 es este espesor, esta altura que son estos 8 milímetros, entonces por la altura los 8 a la 3. Un doceavo de la base por la altura al cubo, más la figura 3 nuevamente otro rectángulo, entonces será un doceavo de la base de la figura 3, entonces nuevamente la base de la figura 3 es esta línea paralela al eje Y, o sea 6 por la altura de la figura 3, entonces la altura de esta figura 3 son 24, 24, 48, entonces por 48 al cubo. Y hacemos la operación y ya tengo el momento de inercia respecto al eje Y. 64.256 nos da la suma de estos tres resultados. Y ahora nos falta el radio de giro con respecto al eje Y. Entonces el radio de giro con respecto al eje Y es la raíz cuadrada del momento de inercia respecto al eje Y sobre el área. O sea, raíz cuadrada de 64.256 milímetros a la 4 sobre el área de la figura que la tenemos aquí, 816 milímetros al cuadrado. Bueno, lo de siempre, simplificamos unidades, nos van a quedar milímetros al cuadrado, pero al sacarlos de la raíz me queda solo milímetros, y al hacer la operación obtenemos 8,87 milímetros. Y aquí queda calculado todos los centroides de la figura, el momento de inercia respecto a X, el momento de inercia centroidal, el radio de giro respecto a X, el momento de inercia respecto a Y, y el momento de inercia centroidal respecto a Y, pues es este mismo momento, ¿no? Porque el centroide de la figura respecto a Y coincide con el eje Y.